Buenos días. Mañana jueves, en sesión plenaria, se debatirá una iniciativa de Chunta Aragonesista para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen epidermólisis bullosa, conocida como piel de mariposa, y también la de sus familias que conviven a diario con una enfermedad dura, dolorosa e incapacitante. Con esta iniciativa, Chunta Aragonesista trata de poner voz a una realidad que en demasiadas ocasiones permanece invisible. Estamos hablando de personas que sufren un dolor constante. Estamos hablando de niños y niñas que sufren heridas permanentes, infecciones y complicaciones muy severas, y también de jóvenes y adultos cuya vida diaria está condicionada por una enfermedad cruel y que además es todavía incurable. Y, cómo no, también hablamos de las familias que viven una lucha diaria física, emocional y psicológicamente agotadora. Cuando hablamos de la piel de mariposa no estamos hablando únicamente de una enfermedad rara. Estamos hablando de personas que con gestos simples como caminar, como vestirse, abrazar o comer, puede convertirse en situaciones y experiencias dolorosas. Hablamos de familias que dedican horas y horas al día a curas complejas y muy dolorosas. Y hablamos también de una enfermedad que condiciona la vida laboral, social y emocional de los pacientes y además de su entorno. Y precisamente por eso, desde Chunta Aragonesista, creemos que las instituciones públicas tienen la obligación moral y política de estar a la altura, porque la fortaleza de un sistema sanitario público no se mide cuando responde a grandes mayorías, sino que también cómo protege y acompaña a personas más vulnerables, especialmente a quienes padecen enfermedades raras o complejas. Durante muchos años, las personas afectadas por esta enfermedad solamente podían acceder a cuidados paliativos destinados a aliviar las heridas y retrasar complicaciones, pero ahora hay una esperanza real. La aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento de la terapia génica tópica Wyjovec supone un avance científico extraordinario para personas afectadas por esta enfermedad. Estamos hablando de una terapia que es capaz de cerrar heridas crónicas que llevaban abiertas muchos años, reducir el dolor, disminuir las infecciones y mejorar no solamente la calidad de vida de los pacientes, sino también de sus familias. Y cuando existe una posibilidad terapéutica que puede ofrecer una vida más digna, las administraciones públicas deben actuar con rapidez, sensibilidad y responsabilidad. Por eso, desde Chunta Aragonesista defendemos que Aragón no puede quedarse atrás. Otras comunidades autónomas como Andalucía y próximamente Canarias ya han comenzado a facilitar el acceso a este tratamiento mediante los mecanismos previstos que hay de medicamentos en situaciones especiales, y creemos que el Gobierno de Aragón debe de actuar con compromiso. Además, estamos hablando de un número reducido de pacientes, 8 personas en Aragón, por lo que el impacto presupuestario nunca puede utilizarse como una excusa para retrasar o negar este tratamiento. Y es que lo que tenemos claro es que la sanidad pública no puede funcionar únicamente desde criterios economicistas, sino que la sanidad pública aragonesa tiene que funcionar también desde la humanidad, desde la justicia social y desde la equidad. La iniciativa que planteamos desde Chunta Aragonesista es profundamente humana y razonable. Pedimos al Gobierno de Aragón que garantice y agilice el acceso rápido a Wyjovec para todas las personas afectadas por epidermólisis bullosa en Aragón, y también pedimos al Ministerio de Sanidad que trabaje para incorporar esta terapia a la cartera común básica del Sistema Nacional de Salud, sobre todo para evitar desigualdades territoriales y retrasos administrativos que pueden resultar devastadores para muchas familias. Esta iniciativa que presenta Chunta Aragonesista no va de confrontación política ni de izquierdas ni de derechas, va de humanidad, va de responsabilidad institucional y
iba de reconocer la enorme valentía de muchas asociaciones como Debra, de las familias y de todas las personas que llevan años visibilizando una enfermedad que sigue siendo invisible muchas veces para la sociedad. Desde Chunta Aragonesista creemos que las instituciones públicas tienen que estar precisamente ahí, al lado de quienes más necesitan el apoyo colectivo, porque una sociedad decente también se mide por cómo se cuida a las personas más vulnerables. Y mañana, en el Pleno, tendremos la oportunidad de demostrar que Aragón quiere estar a la altura de esta responsabilidad. ¿Alguna pregunta? Más o menos se puede, solo se han hecho personas, más o menos se puede calcular cuánto podría costar El medicamento es que lo tienen que valorar los dermatólogos. Una vez que llegue el medicamento que se pueda gestionar aquí en Aragón y se pueda tratar a esos 8 pacientes, son los dermatólogos quienes tienen que valorar la incidencia de ese medicamento en las diferentes personas y entonces sabríamos realmente de qué cantidad se trata. Sabemos que se ha gestionado en Canarias, en un niño además, en Andalucía además en un niño que ha salido en muchos medios de comunicación y el tratamiento, por ejemplo, para ese niño sabemos que era de 1 millón de euros, pero lógicamente todo dependerá de cómo afecte esa medicación a ese tratamiento. No toda piel de mariposa tiene las mismas incidencias. Hay niños que al darte un abrazo se hacen una herida y otros niños no. Por lo tanto, eso quien tienen que valorarlo son los dermatólogos especialistas en este tema. Gracias.